Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 16, el reinado de Acaz. Voy a invitarte para que oremos. Amante y eterno y bondadoso Dios, santificado sea tu nombre. Te exaltamos, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios dispuesto a perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y traer a nuestra vida esperanza, gozo y bendición. Vamos a abrir la Escritura para estudiar Segundo de Reyes 16, Señor. Esperamos que tú nos des lecciones espirituales que podamos guardar en nuestro corazón. Envíanos la presencia de tu Espíritu, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una de las lecciones aprendidas de la historia de los reyes es que no podemos con un mal tratar de arreglar lo que está mal, porque el resultado es desastre total. Un rey malvado era sustituido por otro rey que era igual o peor, que ninguna solución trajo. Solo lo que es justo y verdadero puede dar verdaderas respuestas. Israel necesitaba urgentemente un cambio de dirección, pero eso solo se podía lograr si buscaban a Dios. Pero no lo hicieron y estaban labrando su propia ruina. El reino de Judá, que hasta ahora se había tratado de mantener fiel, sufre un gran revés porque sus líderes no hicieron lo que Dios había ordenado. Acaz era rey de Judá con capital en Jerusalén. Su reinado fue un desastre completo. Leamos los versículos 1 al 4. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. El reino de Judá había tenido reyes que buscaban cumplir su parte en llevar al pueblo a la adoración al verdadero Dios. La mayoría de los gobernantes de Judá habían sido reyes relativamente rectos. A partir de este momento, vienen entonces reyes que fueron malvados. El reino de Acaz señaló el comienzo de la decadencia final de la nación de Judá. Elena de White comenta acerca de este rey lo siguiente: la ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualesquiera que hubiera existido hasta entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban persuadir ahora a tomar parte en un culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido, se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban la forma del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 238. Por eso el autor dice que este rey no hizo lo recto ante los ojos de Dios, que no siguió el ejemplo de David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, los reyes del norte, es decir, hizo imágenes de acera, adoró a Baal. Además de eso,
se agrega que aún hizo pasar por fuego a su hijo. Esta es una de las prácticas abominables de los cananitas, por lo cual Dios los había desterrado del territorio. Era cruel sacrificar a los hijos o pasarlos por el fuego para ver si se quemaban o no, en honor a uno de los dioses paganos. Elena de White lo resume así: las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. Libro Profetas y Reyes, página 239. Entonces Judá comienza a experimentar los primeros resultados de esa perversa conducta. Leamos los versículos 5 y 6. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró a Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Los de Edom llegaron a Elat y habitaron allí hasta hoy. El rey de Israel, que era Peca, se había aliado con su eterno enemigo, que era Siria, bajo el mando de Resín, y tenía un objetivo: conquistar a Judá. El propósito de esta osada invasión era iniciar en Jerusalén una nueva dinastía y acabar con la casa de David. Pero afortunadamente no prosperaron en ese intento, pero sí lograron llevarse a muchos cautivos. El asunto también es que de alguna manera este rey Acaz había hecho muchos acercamientos con el rey de Asiria, y estos eran enemigos de Israel y de Siria. Era una amenaza constante para ellos. Pero también se nos dice que los edomitas recuperaron algunas de las ciudades que en el pasado habían perdido en sus enfrentamientos con Judá, y muchos de sus habitantes fueron expulsados. La alianza con Asiria le trae un alivio momentáneo. Leamos los versículos 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. El rey de Asiria atendió su petición, pues subió contra Damasco y la tomó. Se llevó cautivos sus habitantes, a Kir, y mató a Resín. Acaz sigue adelante en su alianza con Asiria, a pesar del consejo del profeta Isaías, quien lo animó no a confiar en el hombre, sino a confiar en Dios. Pero Acaz se va al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, y le dice: defiéndeme de manos de Asiria e Israel. Este ruego debería haberse dirigido solo al Dios del cielo, pero esta petición de Acaz a Tiglat-Pileser fue una lamentable consecuencia de su falta de fe en Dios. Repetidas veces el Señor había prometido librar a su pueblo en tiempos de aflicción. Isaías, que era el profeta que estaba en esos días, instó al rey a que confiara en Dios y no en el hombre, pero Acaz rehusó escuchar el consejo del profeta. Acaz despojó del templo de sus tesoros y entregó sus riquezas consagradas a un rey pagano. Concertó de buena gana una alianza con un rey impío, separándose así del rey del cielo. El resultado de esa alianza es que el rey de Asiria sube contra Damasco, la ciudad del reino sirio, mató al rey Resín y llevó cautivos a Asiria. Esta victoria de Asiria le va a salir muy costosa al rey de Judá. Elena de White comenta: la ayuda pedida fue enviada y el rey Acaz obtuvo alivio momentáneo, pero ¿cuánto costó a Judá? El tributo ofrecido despertó la codicia de Asiria, y esa nación traicionera no tardó en amenazar con invadir y despojar a Judá. Acaz y sus desgraciados súbditos se vieron entonces acosados por el temor de caer completamente en las manos de los crueles asirios.
Esto está en Profetas y Reyes, página 243. Todo esto como consecuencia de no querer buscar al Señor de corazón. La tendencia a hacer el mal se evidencia en su deseo de imitar a las otras naciones. Leamos los versículos 10 al 13. Después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. Y el sacerdote Urías edificó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz regresara a Damasco. Cuando el rey llegó a Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones, esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. En esta época el profeta Isaías y otros mensajeros del Señor les hablaron y les amonestaron para que no siguieran la costumbre de las otras naciones, ni mucho menos que Judá pudiera imitar a Israel. Pero este rey no hizo caso. Por el contrario, dice que el rey Acaz fue a Damasco a verse con el rey de Asiria, con Tiglat-Pileser, y celebra su triunfo, el triunfo que tuvo Asiria sobre Siria. Quizás el rey asirio mandó a que se reunieran allí todos los reyes vasallos de Asia Occidental, a fin de que rindieran homenaje y le pagaran tributo. Cuando llega a Damasco, el rey Acaz ve un gran altar dedicado a uno de los dioses. No se sabe a ciencia cierta si era un altar sirio o asirio. Lo cierto es que Acaz lo admiró y pidió que viniera Urías y tomara las medidas para edificar uno igual en Jerusalén. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Tiglat-Pileser exigió que Acaz erigiera un altar pagano y ofreciera allí sacrificios para demostrar su sumisión a los dioses de Asiria. Esto era lo que comúnmente exigían los reyes a sus vasallos. Este sacerdote llamado Urías mostró también su maldad al edificar ese altar. Era un pacto abominable por parte de un sacerdote de Dios. El sacerdocio estaba consagrado al servicio de Jehová y no al de los ídolos. Sin embargo, este sacerdote del Señor construyó un altar pagano que habría de ocupar el lugar del sagrado altar de Dios en el templo. Al regresar Acaz a Jerusalén, pues se encuentra que Urías había hecho el altar. Entonces cometen un acto aberrante. Él mismo ofrece sacrificios en ese altar a los dioses asirios. Acaz evidentemente pensó que los dioses asirios eran más poderosos y estuvo dispuesto a rendirles homenaje en ese mismo momento. Tal aberración del rey de Judá ilustra hasta qué punto había fracasado el plan original que Dios había tenido para con Israel. Su propósito era que mediante la nación de Israel hubiera una demostración de la absoluta superioridad de su Dios que finalmente condujera a todas las naciones a buscar al Dios de los hebreos. Pero la apostasía de los reyes de Israel causó el efecto contrario. Indujo a las naciones vecinas a despreciar al Dios que, según su interpretación, en repetidas ocasiones había demostrado ser inferior a los dioses de los que han vencido a Israel. En esta ocasión, el sacerdote edificó un altar en respuesta a las demandas del rey y dejó que el mismo rey oficiara como sacerdote, como se acostumbraba en los países paganos. La nación estaba decayendo con rapidez. Prácticamente este rey desplaza el culto al verdadero Dios y el gran altar que mandó a edificar desplaza los servicios del santuario. Leamos los versículos 14 al 18. Trasladó el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová y lo puso al lado norte del altar. Después mandó el rey Acaz al sacerdote Urías
En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. El sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Luego el rey Acaz cortó los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Pero por causa del rey de Asiria, quitó del templo de Jehová el pórtico para el sábado que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey. Este rey, Acaz, ahora se propone prácticamente cerrar el templo, a dejar a un lado los servicios del templo y establecer un nuevo sistema de adoración. El nuevo altar ocupó el lugar del altar de bronce de Salomón. Se lo llamaba grande no necesariamente porque fuera más grande, pues pudo haber sido mucho más pequeño que el enorme altar de Salomón, sino se le llama grande debido a su función. El nuevo altar debía tomar el lugar del antiguo en muchos de los principales sacrificios prescritos por el Código de Moisés. Y se dispone a que los principales sacrificios que ahora se realizan en ese gran altar, pero no en honor a Dios, sino en honor a los dioses paganos. Además dice, el altar de bronce será mío para consultar en él. Consultar en hebreo significa, el hebreo bakar, significa inquirir, buscar, investigar. Puede entenderse el pasaje de dos formas: que Acaz iba a averiguar lo que más convendría hacer con el altar de bronce, así lo indica la Biblia Nueva Jerusalén, o que iba a usar para practicar adivinaciones. Algunos han sugerido que Acaz había adoptado la costumbre babilónica de adivinar la voluntad de los dioses examinando las entrañas de los animales sacrificados. Pero este rey no terminó allí. Además, debido a la cantidad de bronce que debía recolectar para pagar tributos al rey asirio, algunos adornos metálicos que tenía el altar, el bronce, fueron quitados, sin dañar el mueble en sí mismo, pero sí algunos de sus adornos. No se destruyó el gran mar de bronce, sino que fue quitado de sobre los bueyes de bronce en donde descansaba. Cuando Jerusalén cayó, los caldeos quebraron esta gran fuente y llevaron el metal a Babilonia como parte del botín. Pero aunque no es claro, el versículo 18 nos muestra el cambio que ocurrió en Israel. Por causa del rey de Asiria, quitó el templo de Jehová, el pórtico para el sábado que había edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey. En la versión Nácar Colunga se agrega lo siguiente: y para agradar al rey de Asiria, mudó la casa de Yahvé, el pórtico del sábado que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey. Es decir, que ahora que es tributario de Tiglat-Pileser, Acaz hacía todo lo posible para agradar al rey asirio, que le ayudaba a afianzarse en el trono. Los comentadores nos dicen que probablemente lo que hizo fue mover parte del templo para hacer un camino por donde iba a transitar el rey de Asiria, y de esta manera poder minimizar la adoración en el templo a Jehová y resaltar la adoración a los dioses asirios. Entonces finaliza este capítulo con los versículos 19 y 20. Mire lo que dice: los demás hechos que puso por obra Acaz no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. El rey Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Entre los otros hechos de Acaz se destacan
La construcción de altares sobre el techo del palacio, quizás preparados para adorar a los astros. La destrucción de los sagrados vasos del templo, la clausura del templo mismo y la terminación de sus servicios. Finalmente, este rey malvado muere. Lamentablemente ahora lleva a Judá por el mismo camino de Jeroboam, de la misma manera en que llevó a Israel, abandonando la adoración al verdadero Dios y instauró en Judá la idolatría. Apreciados amigos y hermanos, Dios ha edificado un plan de salvación para los seres humanos y ha puesto en nuestro ser esa necesidad de buscar a Dios para encontrar paz y salvación. Pero a lo mejor como Acaz estamos edificando otro altar y estamos desplazando el altar de Dios. Puede ser que nuestras costumbres, las modas de este mundo, el trabajo o un vicio esté desplazando el altar de Dios y estemos levantando un altar que va a quitar nuestro acceso a Dios. Pero recordemos que Dios tiene el poder para romper las cadenas, tiene el poder para restaurar. Así que ven a Jesús como estás trabajado y cargado, que Él te hará descansar. Hoy es el día de salvación y hoy puedes alcanzar el perdón y la restauración. Permite a Jesús que obre en tu vida. Es tu oportunidad de alcanzar la paz y disfrutar del perdón que Dios ofrece. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por esas sendas de la reconciliación con el Eterno. Es mi oración por ti. Amén.